Ahora vamos a pasar a la ponencia número 8 con Carlos Rey Bacaicoa. Comentar que después de la intervención de él se abre un debate y los 6 intervinientes de la sesión de tarde del 8º Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles pueden subir a la mesa y atender las preguntas de los asistentes al seminario, que pretendemos que sean lo más directas y más cortas posibles para que puedan participar todos los demás. Y ahora, pues, Carlos Rey Bacaicoa. Bueno, mientras él está... cada vez hay más movimientos ciudadanos de afectados o perjudicados que cuestionan aspectos de la sociedad y de su modelo económico que antes dábamos como axiomas inalterables. Dígase los usos y costumbres del sistema bancario con los clientes o los mismos modelos empresariales con grandes sueldos o pensiones vitalicias. Bajo este paraguas, bajo esta, esta protesta social, proliferan organizaciones e iniciativas, emprendedores, emprendedurías, que tratan de demostrar que hay otro tipo de alternativas. Red de Economía Alternativa y Solidaria, REAS, de la que Carlos Rey Bacaicoa es secretario, se fundó en 2005, si no me equivoco. 10 años antes. 10 años antes. Vale, me he equivocado. La conforman o la integran 250 entidades, unas 250 entidades y empresas de economía solidaria. Controlan, aunque no es la palabra apropiada, 5.902 puestos de trabajo retribuidos, dedicados al reciclaje, a la recuperación, a la inserción laboral, al transporte, mensajería con bicicleta, agricultura, banca ética, trueque, toda una serie de sectores. Él nos los va a explicar y los dejo con él. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que siendo una de las últimas intervenciones, a lo mejor, pues ya la gente está cansada. Pero primero decir que para mí, es un lujo poder estar aquí. La verdad que lo primero que tengo que decir es que enhorabuena por la experiencia que se está teniendo en esta comarca, que la verdad que se está avanzando muchísimo y está además pudiendo transferir estas buenas prácticas a mucha gente. Y que yo, en cuanto la conocí, que me invitaran a venir aquí, para mí ha sido también una forma no solamente de aportar mi grano de arena, sino de aprender lo que estoy aprendiendo un poco durante el día de hoy con las intervenciones que hay. Mi intervención básicamente se va a centrar en explicar, cuando hablamos de economía solidaria, de qué estamos hablando, que no es solamente algo que nos hemos inventado entre cuatro, sino que es una experiencia a nivel internacional. Hablar de qué realidad existe detrás de todo esto, y más en España. Qué estrategia estamos aplicando para poder conseguir avanzar en este tema y algunas experiencias concretas para ilustrar un poco las buenas prácticas que están teniendo un poco este sector. Y para ello voy a comenzar con una diapositiva en la que es muy clara. Si yo creo que con esta diapositiva la entendéis, básicamente vais a entender todo lo que luego voy a hablar después. Creo que a la vez es una continuación de muchas de las cosas que ya se han dicho aquí. Necesitamos un modelo distinto, un modelo económico distinto. Bueno, pues es un poco el grano de arena que voy a proponer y que no voy a retener de alguna forma en la situación de este mundo, que ya sabemos cómo está y lo hemos hablado y además ha salido ya, sino en las alternativas que se están haciendo, podemos hacerlas y qué puntos comunes tenemos para ponerlas en marcha. Bien, decir que la economía solidaria parte de ver cómo la economía capitalista, la economía convencional,
tiene como objetivo último el capital, el conseguir beneficios, maximizar el beneficio para repartir dividendos a los accionistas. Básicamente, toda la riqueza que se genera termina yendo a las manos donde está el capital. Y los medios somos las personas y además se nos considera recursos humanos. Pues básicamente lo que cambia la economía solidaria es darle la vuelta al fin y a los medios. Y a partir de esta percepción, realmente hacemos un cambio fundamental de qué tipo de economía es la que de alguna forma estamos un poco persiguiendo. Creemos que las personas es lo primero, las personas y nuestro entorno, y que la economía tiene que estar al servicio, totalmente al servicio de ese tema. Entonces, esto es lo básico y esto yo creo que se ha dicho hoy además bastantes veces y que tampoco estoy inventando nada, pero nos atenemos a que todo el movimiento que estamos hablando de economía solidaria está ateniéndose realmente un poco a esta base. Pero ¿por qué surge? Poco hay que decir también, pero surge justamente de intentar paliar los problemas de desigualdad y de injusticia que existen en este mundo, que los vemos continuamente, pero a la vez de generar un espacio que es lo que necesitamos, el tipo de necesidad de recursos, el tipo de necesidad de forma de vida, de pensar en las necesidades que tenemos, no necesidades solo materiales, es decir, las mayores necesidades son otras, en realmente ser más felices y poder desde ahí intentar humanizar más la economía y intentar ser coherentes entre lo que son esos valores, lo que son los derechos humanos, lo que son un poco la idea de justicia social y nuestra economía. No solamente les pedimos a las empresas, yo vengo aquí también hablando directamente al público que estáis. ¿Somos coherentes realmente entre nuestras ideas, nuestros valores y nuestras relaciones económicas? ¿Tenemos muchas contradicciones? Bueno, pues vamos a intentar hacer lo posible para ser más coherentes. Y eso, si somos coherentes, irá cambiando el modelo social. Si somos más masa crítica, los políticos nos tendrán que oír. Y todas las instituciones que hay nos tendrán que oír y tendremos que avanzar juntos. Que es un poco, la diapositiva me he adelantado hablando un poco en este sentido. Pero decir, el no ser coherentes hace que se reproduzcan algo de lo que hemos visto hace poco. Nosotros vamos a comprar ropa, buscamos la ropa también barata, Inditex, Corte Inglés, etcétera, etcétera, y al final produce condiciones laborales que no queremos para nosotros y que al final terminan también incluso hasta en desastres, llega a pasar, ¿no? Como hemos visto en Bangladesh hace pocos días. Con lo cual, nosotros somos parte también de si buscamos lo barato, al final se va a la producción local, se va a países donde las condiciones laborales son mucho peores y a la vez estamos haciendo un mundo más desigual y más difícil de mantener. Entonces, la economía solidaria lo que pretende es justamente seguir defendiendo unos valores de solidaridad, de equidad, de justicia, de democracia. Si hablamos de democracia, apliquémoslos también a la economía. Consideramos la economía solidaria como alternativa viable, no la alternativa, sino una alternativa al servicio del desarrollo social, desarrollo local, desarrollo comunitario. Y aspira a consolidarse como instrumento, que la gente lo pueda utilizar en la medida que lo vayamos desarrollando. A nivel de prioridades, lo mismo, igual que el anterior, vemos que la economía capitalista solamente piensa en el crecimiento, que es un poco lo que hoy también hemos comentado. Al final, cuando hemos hablado del Club de Roma, con los jugadores, cómo solamente se está buscando crecimiento, parece que no se puede salir de ahí, y los indicadores es el PIB. Y en cambio, en economía solidaria lo que buscamos es que pensar en un desarrollo humano, pensar en otras condiciones, cubrir las demandas que tiene la sociedad, y los indicadores tienen que ser otros. La economía solidaria que impulsa un nuevo y viejo modelo económico. No estamos inventando algo. Siempre toda la historia ha habido la tensión entre lo colectivo, cuando hablamos de colectivo y entonces cubrir las necesidades colectivas, o el interés individual que busca solamente su interés
sin pensar en el espacio alrededor, ¿no? Y con lo cual, para nosotros es fundamental que construyamos instrumentos colectivos para una nueva sociedad y que mantengamos lo más posible los flujos económicos dentro de un círculo, dentro, que podamos consumir, financiarnos, ahorrar, producir, etcétera, dentro del mismo espacio, vayamos quitándolo de la economía convencional. En diapositiva lo que quiero entender, lo que quiero decir, es que todo tipo de entidades jurídicas, no por ser entidad cooperativa es solidaria o no, no por ser empresa de inserción es solidaria o no, no por ser sociedad anónima o por ser ahorrador o ser consumidor. Tiene que, entre medio, tener unos criterios, unos principios que hagan ir en una dirección o en otra. Y creemos que cualquier sector puede estar a un lado o al otro según qué criterios utiliza. Con lo cual, lo que hemos hecho desde el movimiento de economía solidaria ha sido decir, bueno, tenemos muchos pensamientos distintos, pero tenemos unos criterios comunes. Queremos cambiar este modelo y queremos humanizar este modelo. Queremos hacerlo más solidario, más justo, más social. ¿Cuáles son los elementos que realmente marcan la diferencia entre el sistema que tenemos y el otro? Y entonces nos hemos puesto en consenso con estos 6 principios, respetando la diversidad, respetando que cada uno tenga su propia filosofía, pero teniendo unos criterios comunes para poder avanzar. Y ahí se han marcado equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, sin fines lucrativos y compromiso con el entorno. Voy a repasar un poco cada uno de ellos para entender de qué estamos hablando. A nivel de equidad, estamos hablando de respeto a la dignidad de toda persona. No solamente respeto, sino igualdad en mirar a la persona con sus posibilidades, con sus competencias y no rechazar por ser mayor de 40 años. Tenemos que es menos rentable y ya la apartamos. Si solo vendemos la rentabilidad económica, vamos mal. Queremos que toda persona tiene igual dignidad y tiene que tener igualdad de oportunidades. Pero también en este principio metemos lo que es, si las personas es la base, es el principio fundamental, es nuestro fin, tenemos que incorporarlas dentro del derecho a la participación, a la información, a la transparencia y partir de ella, ir de abajo hacia arriba. Y un compromiso fundamental con las personas que más sufren, con las personas que más dificultad tienen para incorporarse. El principio de trabajo, lo que comentamos y lo que consensuamos, es que el trabajo no solamente es empleo. El trabajo hay que recuperar tanto la dimensión humana, la social, la política, pero hay que tener en cuenta el trabajo productivo, pero también el trabajo reproductivo. No porque por mercantilizarlo es más válido o menos válido. Quiero decir, si ahora de repente se consigue el que las mujeres vayan a trabajar de trabajadoras familiares, entonces sí vale ese trabajo porque se mercantiliza y no vale cuando está en casa cuidando a la familia, ¿no? Bueno, creemos que tiene el mismo valor un trabajo que otro, remunerado o no, y que en ese sentido tenemos que avanzar en ese derecho y en ese reconocimiento. Y creemos importante el fomento de las capacidades, tanto como desarrollo personal, como desarrollo social, y como que el trabajo sirva también para generar autonomía en las personas, no como estamos viendo, que cada vez está bajando los salarios, con lo cual la gente, aun trabajando, no puede llegar a final de mes. No tiene ningún sentido. Otro criterio, que es básico, y además yo creo que en este foro tengo que pasar por encima porque es básico, el reconocer la naturaleza como parte básica de punto de partida para poder avanzar, respetar la huella, respetar y incidir en el impacto que estamos teniendo, verlo, conocerlo y reducirlo lo más posible. Con lo cual ahí metemos muchos temas de suficiencia, austeridad, consumo responsable, soberanía alimentaria, de crecimiento, economía basada en la ecología, etcétera. Cosas que podríamos hablar un gran rato, pero que básicamente se centran en el respeto a la naturaleza en toda la actividad y en todo el impacto que tenemos. Otro principio es el de cooperación. Ahora cuando se habla mucho de competitividad,
¿Qué hay detrás de competitividad? Básicamente, bajada de salarios. Es lo que se discute todos los días. Nosotros creemos que hay que desarrollar las competencias, pero no poner a zancadillas unos a otros. Creemos que cooperar es más importante, una sociedad se desarrolla mucho más, y lo estamos viendo en nuestro pequeño movimiento, y que desde ahí intentamos desarrollar relaciones comerciales justas, que haya mayor intercambio, mayor intercooperación entre todos, mayor horizontalidad, extenderse de lo local a lo global. Me ha gustado la expresión que cada vez se amplía más lo de lo local, que han comentado compañeras ecuatorianas. El espacio de desarrollo, espacio de cultura libre es muy importante. Cultura libre, licencias libres, muchas cosas que se están, el Procomún, etcétera, muchas cosas que se están desarrollando en este sentido de cooperación. Estamos viendo que todo el tema de software libre le está haciendo sombra al software privativo, y eso significa por la cooperación que tienen miles de personas. Y estamos situando cómo fortalecer también el mercado social, que es realmente una intercooperación entre todas las iniciativas de producción, pero también incluyendo a consumidores. Estamos hablando sin fines lucrativos, y cuando hablamos de esta palabra no decimos que no tengamos beneficios, sino que los beneficios reviertan en todos los actores que de alguna forma han hecho posible esa riqueza que se ha generado. Y creemos que tiene que devolverse también a la sociedad que lo está generando. Por eso creemos cuanto más proyectos, iniciativas en la que la propiedad sea cuanto más colectiva, tipo cooperativa, etcétera, y que entre todos pongamos los recursos para poder avanzar. Y veréis las experiencias que estamos teniendo, cómo también incidimos en que no vengan grandes capitales a ponernos dinero, porque eso influye luego en la vida de lo que es el propio proyecto. Cuando hablamos sin ánimo de lucro, creemos que tenemos que medir no solamente el aspecto económico en estas entidades, sino que tenemos que medir los otros indicadores también que estamos hablando. Y de eso luego comentaré algo. Estamos hablando de reinvertir los excedentes que pueda tener la iniciativa, redistribuir la riqueza, redistribuir el trabajo y generar sostenibilidad económica, rentabilidad integral, etcétera, y financiación ética. Consideramos que el dinero también está en espacios e instrumentos de financiación ética, banca ética, que luego comentaré las experiencias que estamos teniendo. Y como último principio o tema común que estamos poniendo en marcha es el tema compromiso con el entorno. No puede faltar el que todas las entidades participemos en el desarrollo local, en el desarrollo comunitario, para conseguir realmente que no funcionar yo estoy bien y ya está, sino yo estoy bien si todos estamos bien, y entonces participar en el desarrollo global, en el desarrollo local si queremos cambiar el modelo económico. Por eso favorecer la educación, favorecer el tejido social, y por eso luego comentaré que no solamente somos un sector económico, sino también somos un movimiento social. Bueno, pues todos estos 6 grandes principios estamos desarrollando en unos territorios más que en otros el tema de auditoría social, que significa que hemos puesto unos indicadores valorando cada uno de estos principios y vamos viendo año tras año cómo vamos mejorando en cada uno de ellos. Cuando una entidad entra a una red de las que tenemos de economía solidaria, no le decimos si cumple o no cumple estos criterios, sino si se siente en sintonía con ellos y si quiere avanzar también en esa dirección. Con lo cual, luego, en la medida que va haciendo auditoría, también va conociendo cómo está en estos indicadores y puede saber dónde tiene que mejorar más o no. Por la auditoría social hay territorios como Euskadi, Navarra, Cataluña y ahora Madrid, que llevan 6, 5 años, algunos 3 en Cataluña, en Madrid 2, que está ya poniendo en marcha y que está ayudando bastante a situar mejor un poco todo el sector y a reconocerlo y a poderlo ser transparente hacia los demás. Algo de esto ya he dicho, no solamente el sector económico, sino también movimiento social. Realmente lo que tenemos en común son estos principios, una estrategia y los instrumentos comunes que estamos creando. Partimos del respeto a la diversidad, partimos de estructuras de abajo arriba, partimos de ser un movimiento propositivo, aunque luego nos aliemos con todos los movimientos sociales, y como fundamental promover el cambio cultural de la economía.
si no promovemos el cambio cultural, si no cambia no cambia la cultura de querer ser rico, de querer tener más, en vez de tener más entre todos, hablar de lo colectivo y hablar de buscar más la felicidad que realmente el ser rico, que es muy diferente, difícilmente vamos a poder avanzar de un modelo a otro. Si solamente estamos mirando ahora la economía solidaria, que es lo que nos está pasando, que está mirando mucha gente hacia este lado, solamente por la crisis y no realmente miramos desde un cambio cultural, difícilmente también avanzaremos, porque repetiremos el mismo esquema que estamos queriendo evitar. La economía solidaria no es solamente de inserción, no es solamente de agricultura ecológica o de comercio justo. La economía solidaria poco a poco se está implantando en todas las esferas de la economía, porque es transversal a todo. Comentar un detalle. Ecuador lo ha puesto en la Constitución, ha cambiado, que era una economía de mercado y ahora se llama una economía social y solidaria. Al ponerlo en la Constitución significa que el Gobierno ha priorizado este modelo económico y empieza a tener relación todas las políticas que hace para que realmente vayan en esa dirección. Francia también ha colocado ahora con Hollande un ministro delegado de la economía social y solidaria y lo mismo, está implementando todos estos temas. Lo mismo está pasando en Canadá, en Brasil, cada vez en más países. Con lo cual, eso ayuda a que ya no seamos la economía de los pobres, que así se nos tachaba hace unos años, sino empezamos a ser realmente algo más fundamental, que es que la economía capitalista, como hemos visto, va hacia el suicidio. La economía capitalista ya es una utopía poderla seguir manteniendo y realmente tenemos que mirar a cosas reales, cosas que ya se están cada vez haciendo más y cosas que realmente tienen cada vez más éxito y es la única vía que podemos un poco tener presente a la hora de poder conseguir un futuro mejor. Decir que se confunde mucho economía social y economía solidaria y nosotros decimos, nosotros somos parte de la familia de la economía social y además participamos en ella, participamos en CEPES, participamos un poco en todo lo que es la economía social, pero vamos un poco más allá. Creemos que la economía social solamente se centra mucho en la forma jurídica y se centra mucho. Nosotros nos centramos en cómo se practica la economía. Y cómo se practica e intentamos ir, no solamente a ese sector económico, como os he dicho, sino también un movimiento social que ayude a ese cambio social. En estos temas hablamos de economía solidaria, pero estamos muy unidos a la gente que habla de ecología social, buen vivir, de crecimiento, economía crítica, feminista, ecológica, democracia económica. Es decir, bueno, pues ahí vamos tejiendo redes de relaciones, de alianzas y de desarrollo, ¿no? Y el posicionamiento en algunos países es curioso. Por ejemplo, en Bélgica le llaman economía social y realmente están implementando en la misma línea que nosotros, que es la economía solidaria, y en cambio en Argentina le llaman economía solidaria y es más economía social, aunque con muchos rasgos de economía solidaria después de lo que ha pasado en el Corralito. Pero, aunque haya diferencias culturales entre distintos países, realmente cada vez se está tejiendo una red mucho más potente a nivel internacional en este sentido. La economía solidaria aporta además un elemento importante, que es cada vez en todas las jornadas, en todos los sitios, se habla mucho de la situación del mundo y poco de alternativas. Y es como que cuando hablamos de alternativas es un poco aire fresco decir, bueno, se puede hacer de otra forma y es el lema ese de sí se puede, es realmente viable, aunque lo hagamos con una pequeña capacidad, pero eso poco a poco se va extendiendo. Y así es como realmente la mayor parte de las cosas se han cambiado en este mundo, de pequeños movimientos que han sido uniendo y al final han podido avanzar y tener una masa crítica suficiente. Desde ahí, con todos estos problemas de la crisis, lo que ha pasado es que nos ayuda mucho más a pensar en la autogestión, no depender tanto de administraciones, no depender tanto y poder avanzar. Y sí, en nuestro movimiento ha habido entidades que han caído, evidentemente, porque dependían demasiado, pero el mayor parte del movimiento está siguiendo y veremos luego los datos de cómo está. Estamos hablando de democracia económica y hay muchos libros hablando de esto y ahí la mayor parte de los economistas están defendiendo algo, que decir, el otro día tuvimos un encuentro con un economista y decía
que es que todas las relaciones que tenían de encuentros de economía, todo el mundo está claro que la democracia hay que llevarla a la economía también, que se está concentrando demasiado el poder en pocas manos, que realmente si no llevamos la democracia a la economía es una contradicción con respecto al tipo de sociedad que buscamos. Hablamos de cultura neoliberal, cultura solidaria, quiero decir, si tenemos los medios de comunicación, la televisión, los anuncios, todo, continuamente diciéndonos que seremos felices, si compramos seremos felices, si consumimos, en vez de decir otros mensajes, seremos felices, si compartimos, seremos felices, si pensamos en colectivos, si participamos, pues difícilmente. Por eso mucha gente dice, no, es que somos egoístas por naturaleza. No es verdad. Y la historia, además, lo desdice. Entonces, creemos que si también hay unas buenas campañas y un buen trabajo, dejando visibilizar todas las iniciativas que hay en este campo de movimiento social, solidario, colectivo, etcétera, veremos cómo también podemos avanzar mucho más rápido de lo que estamos avanzando ahora. Y hay una idea que cada vez se refuerza más. Nos tenemos que reapropiar de la economía, pero también nos tenemos que reapropiar de lo público. Lo público no solamente es de las instituciones públicas, lo público es de la sociedad. No tenemos que dejar solamente lo público a las instituciones. Tenemos que participar dentro de la vida. Y experiencias como los presupuestos participativos nos dicen que tienen mucho éxito por eso mismo, como otros espacios de relación y de participación. En la medida que participa la población dentro de las políticas públicas, automáticamente eso tiene relación. Pero para conseguir eso tenemos primero que avanzar también, si hay frenos en las instituciones, tenemos que avanzar a poner visibilizar que realmente es posible y hay masa crítica para poder cambiar. Los políticos solamente cambian si realmente hay una masa crítica que está de alguna forma diciéndoles, aunque bueno, las últimas cosas que estamos viendo parece que les dicen lo contrario, que dicen esto, ¿no? Con todo el tema de afectados por la hipoteca, con todo lo que ha pasado. Pero bueno, a la larga eso conseguirá, creemos, que muchos frutos de avance. Si algo está ayudando al desarrollo de la economía social de todos estos años es justamente esa pérdida también de credibilidad que tiene el sistema y que genera, de alguna forma, miradas hacia nuevas formas de entender, de trabajar, de ver la economía. Y genera también, es decir, el proceso de estar trabajando estos temas, la confianza, la seguridad para poder avanzar. Creemos que es una oportunidad, aun con todos los dramas que está ocurriendo en mucha gente, pero también es una oportunidad de ver la limitación que tenemos, las limitaciones que tenía este mundo para poder crecer de esta forma y poder empezar a pensar en otras claves. Cada vez se habla mucho más de estos temas en claves reales, no en claves de propaganda, ¿no? Como las grandes empresas han hecho mucho en responsabilidad social o en hablar de sostenibilidad, ¿no? Sino realmente en cosas concretas, ¿no? Realmente ahora estamos, la economía social, aprendiendo de América Latina mucho, porque está avanzando, el ejemplo que os he comentado de Ecuador, por ejemplo, en el sentido de ver que es posible tener una incidencia política mucho más allá de lo que estamos llegando aquí. Y a la vez lo que sí estamos viendo es que tanto la economía social como la solidaria está resistiendo mucho mejor a la situación de crisis que estamos teniendo, a cierre de empresas, etcétera, etcétera. Está generando alternativas y está asumiendo responsabilidades que hasta ahora lo tenían solamente los patrones. Situando en decir, bueno, todo esto muy bonito, pero ¿es posible? ¿Se está haciendo? ¿Dónde? ¿Cómo? Seguramente alguna experiencia conocemos, pero parece que lo situamos como algo secundario. Bueno, os voy a comentar un poco cuál es la realidad que estamos teniendo para ver que poco a poco está cada vez teniendo más influencia. En el año 90 ya empezaron a haber antecedentes, es decir, que en América Latina ya antecedentes venían de los 80, pero aquí en el Estado español, en el año 95 ya constituimos con 20 organizaciones la Red de Economía Solidaria, no porque había después de una crisis, con la crisis que teníamos, pero más que todo por pensar que queríamos otro tipo de modelo y teníamos que unirnos en ese sentido. En el año 2000 ya constituimos como red de redes, que es decir, ya situamos el foco y el impacto en los territorios que se estaban organizando.
y empezamos ya a organizarnos como lo que somos ahora, una red de organizaciones por territorios. Nos une la Carta Solidaria, esos principios que he comentado, nos une la estrategia común y respetando la autonomía de cada una de las redes. El desarrollo de esta red es justamente impulsar la red, compartir, agregar otras entidades, generar encuentros, estrategias comunes y buscando también ser referentes en este sector, ayudándolo, potenciándolo, a nivel también tener alianzas internacionales y cada vez tener más incidencia política para poder avanzar. Y una de las cosas importantes y donde nos hemos centrado mucho, después de unos años de poco a poco de cohesión de las organizaciones en este tema, es empezar a generar instrumentos comunes. Instrumentos como la auditoría social, que he comentado, con un portal web, que de alguna forma está siendo referente no solamente aquí, sino en toda la habla hispana. Tema mercado social, comentaré, finanzas éticas, cultura libre, encuentros que hacemos, acciones de sensibilización, espacio de buenas prácticas para poder transferir todo lo que hacemos y trabajar temas de sostenibilidad ambiental, como ya comentaré ahora algunas de las experiencias que estamos trabajando. ¿Qué elementos claves han sido principales? Pues la visibilidad de que es posible, de que vamos cada vez avanzando más, de que vemos que en otros países también lo están consiguiendo, que desde trabajar en red, intercooperar, ayudamos a respaldar, legitimizar otras alternativas e instrumentos que estamos poniendo en marcha y a iniciativas que están generándose. Antes de hablar de banca ética, por ejemplo, hablamos de financiación parabancaria. Eso significaba que la red ayudaba a que proyectos que en un principio no tenían financiación, nosotros le diríamos el aval moral, incluso ahora el aval económico, para que las personas que tendrían algo de dinero en el banco podría traspasarlo a estos proyectos en forma de préstamo solidario con el compromiso de devolvérselo en un tiempo con la subida del coste de la vida. Estas iniciativas ayudaban a que proyectos que a lo mejor lo tenían muy complicado de financiarse han podido salir adelante y funcionar. Hablamos de impulsar un discurso, pero un discurso unido a estos principios que estamos hablando, respetando esa diversidad que decimos siempre, y unido a la práctica viable de esta economía, viendo que no solamente estamos hablando de ideas, de principios y tal, sino que realmente luego vemos la realidad de diferentes iniciativas que se están viendo, es decir, que se visibilizan. Bien, y básicamente el fortalecer alianzas, fortalecer redes, fortalecer... Todo eso ha sido un poco las claves que han hecho que este movimiento vaya creciendo. Bien, en concreto, como veis, ahí hay un montón de logos, que son las redes que ahora en estos momentos en el Estado estamos participando. Y no sé si conoceréis, pero en Canarias justamente es esta Red Anagos, la red que está cubriendo, que está ahora avanzando y está dando ahora pasos importantes para realmente ser referente en economía solidaria aquí en Canarias. Justamente este jueves tenemos una reunión importante, ya no solamente con la gente que está en Red Anagos, sino con más entidades para poder hablar de mercado social en concreto. Ahí estamos avanzando. En estos momentos somos 13 redes territoriales, como veis todas las que están en verde, y 2 sectoriales, que ahora comentaré cuáles son. Estamos ya, los datos que están aquí, justamente estamos terminando de hacer el análisis de los datos del año 2012, estos son del 2011, y estamos hablando de 322 entidades, estamos hablando de 18.000 personas implicadas, estamos hablando de 6.600 personas contratadas, ya veis que van cambiando, porque cada año va subiendo. En cambio, en millones de euros de ingresos totales, hemos bajado a 212 millones. Es decir, a pesar de bajar de ingresos, es un reflejo de algo, estamos subiendo en el reparto, en la distribución del empleo. Una de las otras redes sectoriales es FIARE, la banca ética FIARE. Me figuro que más de uno y aquí ya la podréis conocer, incluso porque el propio Ayuntamiento de Agüimes ha hecho socio también de FIARE. Y bueno, está ampliándose cada vez más. Llevamos desde el 2005 siendo agentes de la banca popular ética italiana y justamente ahora estamos en un proceso de integración para empezar a poder ofrecer todo tipo de servicios. Pero la red FIARE se constituye
en un espacio de cooperativa de banca normal, pero con dos patas muy importantes. La parte profesional, la parte técnica, que se constituye en oficinas, y la parte territorial, la parte de base social, que nos constituimos en cada uno de los territorios para decir esa base social qué priorizamos en cada territorio y para decidir si los proyectos que se presentan consideramos que de alguna forma hacen algún cambio a la sociedad, porque solamente se está financiando hasta ahora proyectos que realmente planteen algo nuevo, algo que realmente modifique o ayude a ir en ese modelo de una economía más justa, más social, más solidaria que buscamos. Al ser un proyecto hasta ahora, que ahora nos integramos en Banca Popular Ética como cooperativa, hemos ido justamente una campaña de captación de capital social para agregar a la sociedad como parte íntegra, integrante de alguna forma de esta experiencia. Y en estos momentos ya estamos, como veis, al 31 de marzo, que ha ido aumentando, más de 400 y pico entidades, 24 ayuntamientos, 3.470 personas, más de 4 millones de euros de capital que se han ido recogiendo justamente del año 2009 a 2013. En momentos de crisis, como la gente está apostando por tener también un modelo de financiación, un modelo de banca distinta. Hay otra red sectorial que también estamos participando, viene también desde el principio de lo que fue y de lo que ha sido REAS, que es la red AERES, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria. Ahí se agrupan todas las entidades que están trabajando la recuperación, pero a la vez también la inserción social. Conoceréis aquí en Canarias que es Ataretaco, una de las que están funcionando, que llevan muchos años también, más de 20, y que en el Estado también hay incluso experiencias de 40 años que llevan trabajando estos temas, como por ejemplo Traperos de Maús en Pamplona, o otras que están trabajando en Bilbao, en Sabadell, Cataluña, etcétera. En total hay 53 entidades y empresas ya en todo el Estado que están trabajando estos temas. Y además que son referentes, incluso hasta para el Ministerio, cuando se habla de residuos sólidos urbanos. Ya veis el empleo que genera, 1.600, 46% de inserción, 44 millones de facturación y mueve 97.622 toneladas de residuos gestionados el último año. Bueno, para comentar los datos concretos de entidades que ya están asociadas a este movimiento, es que sí que hay un volumen importante de entidades de acción social, de empresas de recuperación, de inserción, pero también hay mucho ya de otro tipo, es decir, de cada vez más tipos de sectores y actividades económicos. Es decir, también a nivel de datos, que entre el año 2009 y 2011 ha subido el empleo de 5.400 a 5.900. Los datos de 2012 que estamos ultimando pasan a 6.600, es decir, como va aumentando. Y en cambio los ingresos han estado rondando 219, 217, ahora 212. Está bajando los ingresos por también el momento que tenemos. Hay mucha diversidad en las redes, según un poco la velocidad, el trabajo, el tipo de entidades, etcétera. Por eso hay redes pequeñas y redes mucho más grandes. Y viendo esa realidad, comentar ahora un poco dónde nos situamos. Cuando queremos cambiar un modelo económico, ¿dónde tenemos que incidir? Pues lógicamente, y para nosotros hemos pensado que tenemos que incidir en la producción, en el consumo, en la financiación y en la cultura. La producción desde generar iniciativas económicas solidarias, evidente, el consumo desde el consumo responsable, la financiación, todo el tema de financiación ética, banca ética, y el tema cultura, todo el tema de sensibilización, cultura libre, trabajo de movimiento social. Y REAS quiere un poco agrupar y apoyarse en esas 4 grandes patas que creemos que son fundamentales. ¿Cómo es la primera parte? El tema de producción. ¿Cómo lo estamos intentando trabajar? Pues por una parte por la auditoría social, evidente. Tenemos que analizar nuestras iniciativas desde los indicadores según los principios que decimos un poco trabajar, y esa es una de las herramientas que realmente para nosotros es muy importante. Pero a la vez también consideramos todo el desarrollo de mercado social, que cada vez estamos en un momento en que estamos implementando muy fuerte y estamos generando espacios donde juntamos lo que son todas las iniciativas de consumo con todas las iniciativas de producción y todas las iniciativas también de financiación.
Con lo cual estamos ayudando a que crear un espacio donde todas las necesidades podamos tenerlas cubiertas desde la prioridad en el consumo y en la producción dentro de este mismo sector. Bueno, pues esta iniciativa que la estamos haciendo ya todas estas personas que estamos un poco implementándola para conseguirlas, también es una apuesta que hacemos a la sociedad y se hacemos también a las personas que estáis aquí, para que intentar, bueno, pues en la medida de lo posible, poder también participar en estas iniciativas. Hay otra iniciativa que también estamos poco a poco trabajando, que es el tema de central de compras, que ahora aún no tenemos todos los servicios dentro del mercado social. Por ejemplo, no tenemos telefonía. Pero en cambio sí que hemos visto que Argentina, ya se han juntado las cooperativas de Argentina que trabajan en comunicación y han creado una operadora de telefonía para poder trabajar. Con lo cual, posible es posible. En el mercado social, bueno, pues estamos metiendo, como veremos, todo el tema de seguros éticos y solidarios, que es una cooperativa catalana que lo ha implementado. Estamos todo el tema de financiación, claro, a través de banca ética. También cooperativa, nos hacemos socios cooperativistas de este tema. Estamos de la experiencia que comentaba la compañera anterior con el tema de Son Energía. En 2 años hemos pasado de 150 a más de 8.000 personas las que estamos ya vinculadas a Son Energía, no solamente en Cataluña, donde empezó, sino en todo el Estado. Y eso va significando que vamos generando espacios reales, instrumentos reales, donde vamos cambiando, por lo menos intentar, aunque sea en lo micro aún, aunque seamos poca cosa, pero realmente podemos ejercer realmente un cambio de modelo económico en nuestro alrededor, ¿no? Todo el tema de consumo responsable, pues estamos implementándolo también dentro de un portal concreto de temática consumo responsable, de las alianzas que estamos haciendo también con todos estos movimientos que son referentes ya, como por ejemplo Ecologistas en Acción o como por ejemplo la revista Opción, no sé si la conocen, catalana. Entonces, bueno, estamos implementándolo para poder aglutinar a todos los colectivos y todas las entidades que están trabajando en este sentido para tener un peso específico mayor y poder justamente hacer unas campañas de sensibilización en colegios, en universidades, en movimientos, en barrios, etcétera, etcétera. Estamos hablando también, la otra pata, que es el tema de finanzas éticas, como, bueno, además es que la gente ya nos pide con prisas que tengamos ya todos los servicios bancarios. Bueno, llevamos desde el año 90 hablando de banca ética y ahora estamos a pocos meses de saber que vamos a poder tener ya domiciliaciones, tarjetas, banca por Internet, todo, para poder ser responsables con nuestro ahorro y tenerlo al servicio de este modelo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que esperar unos meses para eso. Pero ya desde el año 2005 estamos haciendo la posibilidad de hacer ahorro y poder hacer ahorro en depósito y poder pedir financiación. Llevamos en este tiempo un ahorro de más de 32 millones de euros y una financiación más de 28 millones en el Estado. Con lo cual quiere decir que justamente el sector de la economía solidaria hemos podido tener crédito y así ha sido posible poder seguir, mantener y poder crecer. Cosa que la economía real, en la mayor parte de las veces, no ha tenido esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de lo que pueda ser todo el desarrollo de la banca ética FIARE, que estamos totalmente vinculados, hemos seguido desarrollando otros espacios financieros como COP57, una cooperativa de crédito que ya está en 5 territorios, o como servicios parabancarios de estos que ya llevamos años funcionando, que son préstamos solidarios entre personas cercanas en el círculo social de los proyectos donde se sitúan. Y el tema cultural, pues evidentemente, ¿cómo lo queremos desarrollar? Pues a través de articular un discurso compartido, de difundirlo, de visibilizarlo. Pues bueno, estar aquí también para mí es un gusto poder comentar y poder hacer accesible este tema. Y cómo hacer partícipes, ¿no?, a la sociedad en este tema. Para ello, una de las herramientas más importantes ha sido el portal web de economiasolidaria.org. Llevamos todos estos años aumentando, viendo cómo la gente cada vez más está entrando a este portal. En el año 2008 entraban 100 personas al día, ahora entran 3.000 visitas al día, con lo cual se nos está diciendo el volumen de gente que cada vez va más. Pero no solamente eso, sino tenemos un boletín mensual que hemos pasado también de pocas personas a 15.000 suscriptores. Y lo que solemos hacer es muy básico para que la gente se apunte. Cada charla que vamos pasamos una hoja
y decimos, si quieres que te llegue el boletín, apúntate y te llegará una vez al mes esa dirección de correo. Solamente es para ese boletín y, bueno, por lo menos te llegarán las novedades todos los meses sobre este tema. Ahora no tengo aquí las hojas para pasarla, pero si no, las pasaría, ¿no? Pero podemos hacer luego pasar algunas hojas para que... Entonces, bueno, es un portal que tiene más de 7.000 contenidos ya sobre estos temas y hablan de todas las iniciativas que se están trabajando, hablan de todas las campañas de denuncia que se están trabajando en estos temas, hablan de todos estos sectores que estamos viendo y son el espacio donde se comunican muchas de las iniciativas, denuncias, actividades, documentos, etcétera, ¿no? Lo que hace la ONU cuando está hablando ahora de economía solidaria, la OIT, qué está pasando en Ecuador, qué está pasando en las redes internacionales que estamos fraguando. Hay 68 países ya en la red internacional de promoción de la economía social y solidaria. Cada uno de los encuentros que están formando y de los discursos que están haciendo en muchos lugares del mundo. El año pasado se juntaron también en Quebec, en Montreal, se juntaron más de 1.000 representantes de todo el mundo para hablar también de estos temas y cómo las instituciones también pueden apoyar el cambio desde también las instituciones, etcétera, 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 ¿no? Desde ahí, bueno, pues os invito no solamente a que entréis, sino también a que os inscribáis también al boletín. Otro elemento que hemos hecho muy importante a nivel cultural es decir, bueno, no somos visibles casi en la sociedad y a la vez tenemos muchas buenas prácticas que poder ofrecer. Bueno, pues nos pegamos un año haciendo fichas y fichas y fichas de todas las buenas prácticas, no para hablar de las entidades, lo que eran, sino qué cosa has hecho que tenga éxito, que tenga unos resultados importantes que puedas transferir a otra gente. Bueno, pues sacamos unas 70 iniciativas de todo tipo de cosas, como veis. Y al año siguiente lo que hicimos es con esas iniciativas hacer videoclips de 3 minutos sencillos para también hacerlo visible, ¿no? Bueno, pues estos videoclips en 2 años hemos visto que se han visto más de 50.000 veces. Bueno, quiere decir que ha tenido un resultado. Que muchas veces ponemos textos y a la gente le cuesta, pero le ponemos pequeños vídeos y eso tiene una dinámica mucho mayor a nivel de comunicación. Hemos hecho también hemos dicho, bueno, vamos a ver experiencias de buenas prácticas individuales, pero vamos a ver experiencias que también son colectivas. Y hemos visto que poco a poco esos instrumentos colectivos que estamos haciendo también nos están ayudando a visibilizar un poco todo esto y avanzar mucho más, ¿no? Algunas de las experiencias, hablamos de soberanía alimentaria, de reutilización y reciclaje, banca ética, seguros, redes sociales, inserción. Y voy a comentar algunas de las experiencias también muy concretas que, bueno, tienen bastante éxito y están desarrollando hace tiempo. Por ejemplo, Traperos de Maús, de Navarra, lleva 40 años de actividad, el año pasado cumplieron sus 40 años, tienen 200 personas trabajando. Siempre dicen que los aparentemente inútiles, con lo aparentemente inútil, hacemos cosas útiles para nosotros, la sociedad y la naturaleza. Y tienen una apuesta muy importante por la sostenibilidad, por intentar que toda esa parte de recursos que al final van a parar, que parecen inútiles, los vuelven a reutilizar, los vuelven a recuperar y los vuelven a poner en circulación, ¿no? Todos los objetivos principales que tienen es sí luchar contra la exclusión social, pero a través también de todos los recursos que pueden ayudar a hacer más sostenible este planeta, ¿no? Destacar también de esta experiencia como buena práctica es que desde hace ya unos años están haciendo lo que le llaman el reparto del trabajo, han reducido la jornada para trabajar más personas y tienen equidad salarial, tanto los cargos de dirección como todo tipo de personas que están trabajando. Es decir, consideran que todas las personas que están en el colectivo tienen igual dignidad, al final de mes necesitan lo mismo y a la vez reparten la responsabilidad lo más posible entre todas las personas. Pues es una experiencia, por ejemplo, digna de ver, visibilizarla y ver cómo funciona. Hay otra experiencia, la de Son Energía, os ha comentado ya algo, que empezó en diciembre del 2010 con 150 personas, aquí pone 7.000, pero ya hemos superado los 8.000, el último visto que hemos visto, y está ya en 18 grupos locales alrededor de todo el Estado. Concretamente, el 25 de mayo hicimos la asamblea anual de Son Energía y participamos por videoconferencia en 10 sitios distintos. Pues bueno, fue muy interesante cómo es posible participar, aunque estemos lejos, y poder ser parte de la decisión que tomamos en la marcha de esta... Además, haciendo decisiones y votaciones interesantes, ¿no? Entonces, los objetivos principales de Son Energía sí es ser un movimiento social, motor de cambio de modelo energético,
justamente porque solamente el decir yo no tengo la factura con Iberdrola, la tengo con Son Energía y sé que se está promocionando la energía renovable 100%. Entonces, es un movimiento que no solamente habla de comercialización de la energía, sino también de la producción de la energía. Es verdad que ahora de los 8.000 solamente estamos produciendo para unas 500 socios, 500 familias. Pero ese es justamente el objetivo que tenemos. ¿Y el objetivo cómo se va consiguiendo? Por una parte, por la vinculación de los propios socios que somos en la inversión para esas instalaciones de energía renovable y mucha de la implicación de muchos ayuntamientos que dejan los techos de instalaciones de bibliotecas, instalaciones de casas de cultura, etcétera, para poner todas las instalaciones. Tenemos como objetivo no utilizar suelo urbano, suelo que no se utilice, sino ponerlo siempre encima de instalaciones que ya están creadas, ¿no? Bien, eso es muy importante y para nosotros también es muy importante, para Son Energía, el aumentar, es decir, como experiencias que hay ya en Europa, que funcionan 40.000, 100.000, etcétera, es decir, que empiezan a tener un peso específico. Y viendo además la situación del oligopolio que hay con las energías, pues es importante que la población vayamos haciendo una masa crítica para influir realmente en este tema. Entonces, bueno, aquí hay algunos datos que ponía sobre la comercialización. Empezó en septiembre del 2011. En la producción empezó en marzo del 2012, prácticamente hace un año y algo, pero se va consiguiendo avanzar cada vez más. Otra experiencia, en este caso la Andare, es una experiencia que, es decir, por todo el territorio se han generado muchos grupos de consumo de todo tipo. Bueno, pues hay una experiencia concreta que ya cubre a 1.600 familias que somos socias, que, es decir, en concreto está en Navarra y también estoy yo participando, y lo digo sabiendo un poco de qué estoy hablando, que lleva 20 años de actividad, que decidimos en su momento no quedarnos solamente en un grupo pequeño, sino realmente tener un impacto mayor y poder avanzar en que realmente ser un vehículo de nuestra compra diaria y a la vez de poder influir en lo que es el sector de alimentación, el sector de la cesta diaria que tenemos, ¿no? Ya tienen más de 20 años, 1.600 familias, 1.800.000 de facturación anual, 10 trabajadoras, 2 espacios comerciales y con la idea de ir ampliando y empezar a tener ser una alternativa real, ¿no? Y ya por terminar, comentar que sí que hacemos jornadas varias de todos los días. Ahora, por ejemplo, se está haciendo en Aragón, se ha hecho una feria en Madrid de economía solidaria, ahora se está planteando también otra en Cataluña. Estamos desarrollando se están sacando informes, es decir, que hay mucho informe y mucho escrito ya sobre estos temas. Y hay una colección de libros de economía solidaria publicada por la editorial Icaria. Y pues si acaso comentar esta última experiencia en la que estamos participando dentro de la red internacional, unas 10 experiencias de portales web que tenemos en distintos sitios para poder crear un estándar de comunicación en la que compartir la información. La primera cosa que se ha conseguido es crear un mapa donde vas pudiendo buscar las distintas experiencias que hay, de producción, de consumo. Puedes entrar en Brasil, en Canadá, en Francia, en Italia, en el Estado. Y, pues una forma también de visibilizar realmente todo lo que hay detrás y puedes llegar hasta el teléfono de la persona y ponerte en contacto con el sector, la actividad que buscas. Y simplemente por terminar, comentar que creemos que este tema de la economía solidaria, justa, ecológica, etcétera, cada vez tiene más incidencia política. Podría alargar más con experiencias que hay, pero yo creo que no es el momento. Que es un instrumento, que no es la alternativa, es un instrumento al servicio de ese desarrollo social, de ese desarrollo local que buscamos, que cada vez es más un espacio que va integrando a todo tipo de personas, entidades, iniciativas que quieren apostar por este otro cambio de modelo de sociedad, otro mundo posible, básicamente. Que las experiencias como instrumentos, tanto de banca ética como de mercado social, van a ayudar mucho a que la población y la sociedad pueda vincularse y que para nosotros es muy importante el trabajo en red, que es lo que realmente va a ayudar a poder avanzar en este tema. Y desde ahí, comentar
Si acaso, una última frase que hace poco nos decía un amigo, decía, es que aun por egoísmo hay que ser solidario, aun por egoísmo, porque visto lo visto, realmente tenemos que avanzar en esta dirección. Y sin más, gracias.